Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Romanos 5:19. Amén, ¿lo tenemos? La palabra del Señor es bendita. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán justos. Amén. Qué maravillosa promesa encontramos aquí en este versículo. ¿Cuántos pueden decir amén? La obediencia marca una ruta espiritual de bendición en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿sí o no? Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros estamos obedeciendo a la palabra del Señor, estamos obedeciendo los propósitos, la voluntad del Señor, puertas espirituales se abren, puertas de bendición se abren, porque lo que a Dios más le agrada es la obediencia de su pueblo, la obediencia de sus hijos, ¿sí o no? ¿Qué padre no se va a alegrar, no le va a agradar que sus hijos le obedezcan? ¿Sí o no? Padre que estás aquí, ¿verdad que tú te alegras cuando tus hijos te obedecen? Es una maravilla, una gran bendición. Ahora imagínate nuestro Padre Celestial, que cuando nosotros somos obedientes, lo hacemos sonreír a Él. Lo hacemos sonreír. Pero cuando le desobedecemos, lo hacemos enojar, ¿sí o no? Lo que marcó el estado pecaminoso del ser humano fue la desobediencia de Adán. Lo que estableció la restauración y la redención de la humanidad fue por la obediencia de Jesús. Por un hombre, dice Romanos 5:19, por un hombre, es Adán, que él desobedeció la palabra del Señor, un mandato del Señor. Todos nacemos destituidos de la gloria del Señor. Todos nacemos en desobediencia. Si Jesús no hubiera venido, por eso dice, pero por un solo hombre, que es Jesús, fuimos justificados, fuimos restaurados. O sea que Cristo vino a marcar una nueva historia en nuestra vida. Cuando antes nosotros nacimos en pecado por un solo hombre que pecó, por un hombre que desobedeció al Señor, Jesucristo vino desde el cielo, obediente, vino a la tierra, fue obediente hasta la cruz, solo por un propósito, solo por una razón, para hacerte justo, para hacerme justo, para que tú y yo volviéramos a ser sus hijos de nuestro Padre Celestial. ¡Qué maravilloso! Por un hombre estamos destinados al infierno, estamos en pecado, pero Cristo vino a hacer un nuevo camino, y ese camino lo marcó la obediencia. Un camino de perdición lo marcó la desobediencia, pero el camino a la vida eterna lo marcó Jesús. Qué maravilloso, ¿sí o no? Debemos de estar agradecidos con el Señor. Entonces la desobediencia de Adán hizo pecadores a la humanidad. La obediencia de Jesús hace a muchos justos. ¿Cuántos creen que somos justos? Somos justos. La muerte de Jesús fue un gran acto de obediencia. Gracias a Él, por la obediencia de Él tenemos salvación. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por la obediencia de Jesús? Este pasaje no solo subraya el sacrificio de Jesús, sino también nos muestra la obediencia de Jesús yendo a la cruz. Hebreos 5:8 al 10 dice: y aunque era hijo, mira lo que estos versículos son de verdad poderosos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué maravilloso. Tú y yo tenemos vida eterna a través de la obediencia a Cristo. Cristo es el ejemplo de la obediencia para nosotros, ¿sí o no? Cuando tú y yo obedecemos a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, siguiendo el ejemplo de Jesús, nosotros tenemos la misma bendición de Jesús. Vamos a ser levantados un día, vamos a ser resucitados un día, vamos a ser justos siempre por la sangre de Cristo Jesús, ¿sí o no? Por la obediencia. Dice, nosotros también somos bendecidos cuando nosotros obedecemos al Señor. Entonces el pecado de Adán fue el resultado de su desobediencia. Él desobedeció el mandato de Dios.
Génesis 2, 16, 17 dice: de todo árbol del huerto podrás comer, le dijo el Señor, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y cometió el pecado de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí o no? Desde ahí comenzó el pecado. Pero la obediencia espiritual está en someterse a la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Tal como lo hizo Jesús. Esta actitud de obediencia se observó en el Getsemaní, cuando Cristo estaba a punto de ir a la cruz, cuando antes de que lo fueran a arrestar, antes de que lo fueran a capturar los soldados de los fariseos, él estaba orando en Getsemaní y estaba rogando al Señor, estaba orándole a su Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, estoy pasando un sufrimiento, como que las cosas no parecen estar bien, como que no estoy viendo bendición, como que no estoy viendo puertas abiertas. Pero aunque vea todo negativo, aunque vea circunstancias alrededor mío, aunque todo vea oscuridad alrededor mío, lo que yo quiero decirte es que no importa, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser obediente, no importa lo que esté pasando, lo que yo quiero es hacer tu voluntad. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en medio de las circunstancias. Porque muchas veces no queremos obedecer cuando todo está bien. O si tengo salud, si voy a la iglesia. Si tengo dinero en el banco, voy a poder ofrendar, voy a poder servirle al Señor. Siempre queremos agradar al Señor, servir al Señor cuando todo está bien. Queremos obedecer al Señor si todo está bien en nuestra vida, si nuestra familia está bien, si nadie me critica, si a nadie le escucho que habla mal de mí. Ahí sí queremos obedecer al Señor. Pero en el momento, muchos cristianos, en el momento que escuchan que alguien habló mal de él, o que una puerta no se abrió, aunque una oración no ha sido contestada, ahí como que se desaniman y dicen: no, como que el evangelio no es para mí, como esto que es la vida cristiana no es para mí. ¿Te imaginas a Jesús en el momento de la circunstancia más difícil de su vida? Hubiera dicho: ¿sabes qué? Como que ya me cansé de obedecerte, Padre, esto no es para mí, esto es mucho, me estaba sudando sangre. Yo creo que ninguno aquí ha sudado sangre de alguna presión que hemos pasado, ¿sí o no? Ha sudado tal vez, sí, sudor normal, pero sangre, no, sus botas eran de sangre. Te puedes imaginar lo que estaba sintiendo. Pero él fue obediente hasta la cruz. Él no le importó las circunstancias, no le importó lo negativo, escuchar lo negativo, escuchar los pasos que venían a arrestarlo. Él dijo: no, yo he venido aquí porque soy obediente, yo estoy obedeciendo a mi Padre y se va a hacer la voluntad de mi Padre y no la mía. Tú y yo tenemos que ser obedientes en cualquier momento de nuestra vida. Cuando más difícil vean las cosas, ve a Jesús en el Getsemaní. ¿Qué es lo que Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Jesús en el momento más oscuro de su vida? En el momento que él estaba sintiendo esa presión, él fue obediente. Es que tú y yo, hermano, cuando veas lo más difícil de tu vida, puedes escuchar que hermanos hablan de ti, puedes ver que tu familia se levanta en contra de ti, puedes ver que tu trabajo te hace la vida imposible, puedes ver que todo el mundo como que está en contra de ti. Muchas veces uno se siente así, ¿sí o no? Que uno dice: solamente que falta que el perro me orine. Sí, está el dicho del mundo. Ya solo falta que un perro venga. Sientes. El mundo dice: no sé, hoy me levanté con mala suerte. Los hijos de Dios no tenemos que decir esas palabras. No nos levantamos con mala suerte. Nos levantamos para mostrarle a nuestro Padre Celestial que aunque todo se nos ponga gris, que aunque todo se nos ponga en contra de nosotros, así como Jesús, vamos a obedecer, Padre. Le vamos a decir: Señor, yo quisiera que todo esto pasara, yo quisiera que esta enfermedad pasara, yo quisiera que este problema con mi familia pasara, que este problema con mi esposo, con mi esposa pasara, el problema con mis hijos pasara, problemas con el jefe de trabajo pasara, compañero de trabajo pasara, pero yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero que se haga tu
pero no cada Dios que yo sirvo, entonces lo voy a pasar, aunque no me guste, aunque no me guste, aunque a mí me parezca injusto, pero si es tu voluntad que yo pase esto, hay propósito, hay un propósito. ¿Sabes por qué Dios a veces permite esas situaciones? Porque Él quiere probar nuestra obediencia. ¿Sí o no? Él quiere probar nuestra obediencia. Él prueba nuestra obediencia. Es lo que Dios hace. Lo hizo con Abraham. ¿Cómo probó Abraham con la obediencia? Diciéndole: sal de tu pueblo, sal de tu casa, sal de tu familia. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Y qué pasó con esa obediencia? Tú y yo alcanzamos esa bendición por la obediencia de Abraham, ¿sí o no? Somos llamados hijos de Abraham por la fe que él tuvo en Dios, ¿sí o no? ¿No es maravilloso eso? Somos llamados hijos de la fe por Abraham. Eso es maravilloso. De la obediencia espiritual está en someterse a la voluntad de Dios, tal como lo hizo Jesús. Esta actitud de obediencia se observó en Getsemaní. La obediencia es un requerimiento espiritual de Dios. La obediencia trae resultados positivos, no importando las circunstancias negativas que muchas veces nosotros pasamos, las circunstancias difíciles que pasamos. No importando las cosas como se ven, pero cuando tú y yo nos levantamos en obediencia, abrimos una puerta espiritual de bendición. No solamente para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Tus hijos van a ver: oh, mira a mis padres cómo están pasando estas circunstancias difíciles. Mira cómo están pasando también esta escasez, este problema. Pero ellos siguen confiando en el Señor. Ellos siguen obedeciendo al Señor. Ellos siguen amando al Señor. ¿Qué crees que están haciendo? Le estamos predicando a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces la obediencia trae bendición, no solamente a tu vida, sino a toda tu familia. A toda nuestra familia, por la obediencia. Si por la obediencia de Jesús tú y yo somos justificados, ahora imagínate tú, padre, que estás aquí, o hijo. Si tú eres obediente en tu casa, todos los demás son desobedientes, pero tú permaneces obediente. Por tu obediencia al Señor, tu casa va a ser bendecida. Por eso Pablo le dijo al carcelero en Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Pero qué es creer? Es obedecer la palabra del Señor. Uno no puede decir yo creo sin obedecer. Porque cuando tú crees, obedeces. Porque si tú crees que, si yo un ejemplo te digo: hermano, pasa aquí, Dios te va a bendecir, y tú crees eso, tú vas a hacerlo, ¿sí o no? Entonces tú crees y vas a ser bendecido. Así como Dios le dijo a Abraham: sal, y él salió y fue bendecido y fue llamado el Padre de la fe. Y Dios le dijo: vas a ser bendito, tú, toda tu familia va a ser bendición a toda la familia de la tierra. Es una gran bendición, ¿sí o no? Entonces es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Primer libro de Samuel 15:22 dice: entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Jehová sea obedecida? Mira, una pregunta. Es una pregunta que nos hace a nosotros también. ¿Se complace tanto Jehová en los holocaustos, en los sacrificios, o la obediencia? ¿Qué cree usted, amado hermano? ¿Verdad que la obediencia? Y no es que los sacrificios estén mal, no. No es que las obras que nosotros hacemos están mal, no. Pero las obras las tenemos que hacer porque estamos siendo obedientes al Señor. Porque hay muchos que podemos estar trabajando, sacrificándonos, obrando, pero sin obedecer al Señor. Hay muchos que pueden estar sirviéndole al Señor sin obedecerle al Señor. ¿Sabe que hay muchas personas que quieren servirle al Señor, pero a la manera de ellos, como a ellos les antoja, como a ellos les parece bien, sin obedecer al Señor? Que ahí eso a Dios no le agrada. Y eso es lo que pasó con Saúl. Samuel le dijo a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Mira qué maravilloso. El obedecer es mejor que muchos sacrificios que puede hacer. Saúl pensaba que él había obedecido. Él pensó que había obedecido porque lo hizo a su manera. Dios le había mandado un mandato por medio del profeta Samuel. Le dijo: ve
atacar a los amalecitas y acaba con todo, arrasa con todo, desde el rey hasta toda la humanidad, desde el más grande hasta el más pequeño, hasta todos los animales. Vas a acabar con todo. Pero ¿qué es lo que hizo Saúl? Dejó primeramente vivo al rey y luego dejó vivo a todos los animales más gordos. Dijo, aquí tengo para hacer carne asada un buen rato. Él vio lo mejor. Dijo, no, esto apártelo. Y al rey lo tenía conmigo. Y cuando llegó Samuel, lo que leímos en el primer libro de Samuel 15:22, Samuel lo confrontó y le dijo, es mejor obedecer que hacer sacrificio. Porque la excusa de Saúl fue, no, es que aparté estos animales para sacrificarlos al Señor. Y Samuel dijo, ¿sabes qué? Al Señor le agrada más la obediencia que los muchos carneros que tú puedas ofrecerle a Él. Tenías que obedecer, Saúl. Tenías que obedecer. Y muchos a veces cometemos ese error, amado hermano, de pensar. Nosotros pensamos que le estamos obedeciendo al Señor. Pero el Señor dice, no estás obedeciendo. No estás obedeciendo. Yo no puedo pretender que estoy obedeciendo al Señor cuando yo no estoy obedeciendo su palabra. Cuando el Señor, un ejemplo, me dice que me tengo que someter a las autoridades, un ejemplo, a las autoridades terrenales o espirituales, y yo no lo hago, yo digo, no, yo estoy bien, yo estoy obedeciendo al Señor. No, tengo que obedecer la palabra del Señor, como dice su palabra, lo que Él me está diciendo, no a mi manera. Saúl pensó que a su manera Él estaba obedeciendo, y es un mal ejemplo de Saúl, ¿sí o no? Dios le hablaba a Saúl por medio del profeta Samuel, y una de las órdenes es que debía destruir completamente a los amalecitas, y él no lo hizo. Pero Samuel le dice que él ha desobedecido el mandato de Dios y que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Obedecer y poner atención es bien importante, hermana iglesia. Uno no puede obedecer sin poner atención, ¿sí o no? Cuando tú eres obediente, tú escuchas, pones atención, ¿sí o no? He visto personas que tú le estás hablando, oh sí. O sea, que te dejan con la palabra en la boca. ¿Sí o no? Hay personas así. No ponen atención, porque ¿sabes por qué? No quieren poner atención, porque no quieren obedecer. Pero cuando tú le hablas a una persona, le estás dando una orden, le estás diciendo algo, y esa persona está, o sea, que no permite que nadie lo interrumpa, te está viendo y es capaz de estar anotando, porque quiere hacer todo como tú le estás diciendo. Es una persona obediente. Pero cuando tú le hablas a una persona y sí lo voy a hacer, sí, pero espérate, te voy a explicar bien. Sí, ya sé. No quiere obedecer. Quiere hacerlo a la manera de él. Quiere hacerlo a la manera. Ese es un ejemplo de Saúl. De sacrificio versus obediencia. En el sacrificio le ofrecemos a Dios algo de nuestra parte, ¿sí o no? Un ejemplo, aquí estamos este día. ¿Crees que esto es un sacrificio que le estamos dando al Señor? ¿Cuántos creen eso? Esto es un sacrificio en nuestro tiempo. Podríamos estar en nuestra casa, podríamos estar encobijaditos ahorita, ¿sí o no? Hasta viendo alguna serie en Netflix, ¿sí o no? Podemos estar cómodos nosotros. Pero dijimos, no, hoy es un tiempo en la presencia del Señor, un tiempo en su presencia. Vamos a ir al corazón de la iglesia, vamos a ir a la casa del Señor para gozarnos, para agradecer al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida, ¿sí o no? Entonces estamos sacrificando nuestro tiempo para el Señor, ¿sí o no? Entonces el sacrificio es algo que nosotros le damos al Señor. Puede ser cuando tú ayunas también un sacrificio que le estás dando al Señor, ¿sí o no? Un ayuno, cuando estás orando, cuando estás apartando tiempo para Él. Y eso puede resultar agradable para Dios, agradable para Dios. Pero en la obediencia realizamos directamente la voluntad de Dios. Cuando somos obedientes, estamos obedeciendo la voluntad del Señor. El sacrificio vamos de nosotros para el Señor. Pero cuando obedecemos, estamos haciendo algo que el Señor nos está pidiendo. Y a Él eso es lo que más le agrada, ¿sí o no? Porque si no hay obediencia, podemos ayunar lo más que queramos ayunar.
Yo puedo ayunar todos los días en paz. Pero si yo no soy obediente a su palabra, de nada me sirve su sacrificio de ayuno. ¿Sabes? Ese es el problema de los fariseos. Los fariseos ayunaban, oraban. Y ellos eran notables, ellos lo hacían en cada esquina, oraban por en cada esquina. Y levantaban la voz alto para que lo escucharan, porque, oh, qué santo ese, mira qué santa. Oh, mira qué elocuente, cómo habla con Dios. Ellos querían escuchar eso. Y pareciera que estaban siendo obedientes a Dios, a los mandamientos de Dios. Pero Jesús les decía, hipócritas, ustedes aman que los alaben por sus largas oraciones que hacen, por los sacrificios que hacen, pero al Señor le gusta más la obediencia. Al Señor le agrada más la obediencia, ¿sí o no? Al Señor le agrada más la obediencia. Hay bendición en la obediencia. Solo una actitud de obediencia plena agrada a Dios, que sale del corazón. La obediencia sale del corazón, ¿sí o no? Y cuando tú y yo somos obedientes es porque hay humildad en nuestro corazón. Nadie que diga que obedece, no puede obedecer sin ser humilde. No puede obedecer sin ser humilde. Cuando obedecemos es porque somos humildes. La desobediencia viene del orgullo, ¿sí o no? Cuando tú y yo desobedecemos porque hay un orgullo también en nuestro corazón. ¿No? ¿Qué se cree este? ¿Qué se cree este? No me dejo mandar de cualquiera. Y algunos cristianos dicen, la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se hablan ahí y dicen, wow, qué espiritual es. Pero tienes que ver el contexto de eso. ¿En qué vas a obedecer más a Dios que a los hombres? Porque no podemos decir el versículo a todo. Y el contexto ese versículo es que tenemos que obedecer más al Señor cuando las autoridades, cuando el hombre está en contra de la voluntad del Señor. En este caso, Pedro y Juan le estaban diciendo, los del juzgado, ¿sabes qué? Les impedimos que prediquen de ese Jesús. Entonces ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios primero, antes que a los hombres, antes que ustedes. Entonces, si alguien te está impidiendo, si un hombre hasta ahí, puede ser hasta el pastor, pero un líder aquí, pues un hermano, si alguien te está impidiendo predicar la palabra del Señor, obedece al Señor y no a esa persona. Ahí tienes que contestar de esa manera, hermano, yo prefiero obedecer a Dios y no al hombre, en esa manera, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén? Porque yo he escuchado a algunos cristianos que dicen que como que algunos hermanos están con todo predicando y sirviendo al Señor, y he escuchado que dicen, hey, cálmate, no corras mucho, llévala con calma. No, no le pongas posada al güey que tría. No le pongas posada, no lo detengas a alguien que quiera trabajar para el Señor. ¿Sí o no? No tenemos que detenerlo. No tenemos que detener a nadie que le está sirviendo al Señor. Al contrario, si tú ves a alguien que está sirviéndole con toda pasión, con todo al Señor, únete para servirle al Señor. ¿Sí o no? Porque la obediencia trae bendición. Únete a los obedientes. En este punto te estoy diciendo, únete a Jesús, que Él es obediente. Él fue obediente y es obediente. Cuando estamos unidos a Jesús, vamos a tener las puertas abiertas y bendición de los cielos. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen eso? Cuando tú estás con personas obedientes, vas a traer bendición para tu vida. Tú y yo decidimos con qué persona. Y estoy hablando, hermano, no solamente dentro de la iglesia, en tu trabajo, donde tal vez trabajas, tal vez estás en una fábrica, o jóvenes que están aquí en las escuelas. Nosotros decidimos con qué personas estar o juntarnos, ¿sí o no? Eso lo he venido viendo desde la escuela. Si yo por tiempo me juntaba con güiros, con niños, que güiros me sale todavía la palabra ya, con muchachos de que solo eran relajos, que no querían estudiar, que querían solamente estar jugando, yo así me volvía y yo sacaba más los exámenes. Pero cuando estaba con los que sí estaban obedeciendo, con los que sí estudiaban, mis calificaciones eran altas.
Y es que afecta con las personas que nosotros estamos. El consejo que no me estás pidiendo dentro de la iglesia, si te juntas con personas, con hermanos o con hermanas que están obedeciendo, que están sirviendo al Señor, que están siguiendo el ejemplo de Jesús en la obediencia, ¿qué crees que va a pasar? Tú vas a ser obediente también y vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero cuando nos juntamos con aquellas personas que están ahí, que a veces ni vienen a los servicios, o que llegan tarde, o que no se unen a servir, que solamente están viendo los errores, así vas a ser. Cuando esa persona, hermano o hermana, esté renegando, también tú vas a renegar. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no el hermano? ¿Y por qué no la hermana? ¿Y por qué solo a mí? Cosas así, ¿sí o no? Pero cuando te juntas con personas, hermanos y hermanas que están sirviendo, obedeciendo la palabra del Señor, tú estás trayendo bendición para tu vida y estás siguiendo el ejemplo, no solamente de los hermanos, sino de Jesús, ¿sí o no? Por Pablo siempre decía a sus hijos espirituales: imítame a mí como yo imito a Cristo. ¿En qué imitaba Pablo a Dios? En la obediencia. Él era obediente. Si el Espíritu le decía: no vayas a este lugar, no iba. El Espíritu le decía: ve a este lugar, él iba. Qué maravilloso, ¿sí o no? Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Jesús. ¿Cuánto vamos a seguir siguiendo ese ejemplo de Jesús, la obediencia?